Muchas gracias, doctora Mariana Marcela. Es un gusto volverla a ver, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la coordinadora del ciclo de conferencias, a la doctora Anastasia de Lemes Morelia. Muchas gracias al doctor Bernardo por tenernos aquí en este magnífico recinto. Bueno, pues he estructurado esta conferencia de una manera que espero no los aburra mucho. Voy a leer 7 cuartillas y después voy a explicarles un poco cómo se fue fraguando la historia general de Sahagún, la historia general de las cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores indígenas. Bueno, voy a dar lectura y luego pasaré a la explicación de las láminas, leeremos unos Huehuetlactoli y sobre todo identificaremos esas voces indígenas que están incluidas en la historia general de Sahagún. Esta historia que se realizó durante más de 30 años con toda una serie de contratiempos como lo vamos a ver. La conquista de América no significó únicamente la anexión de nuevas extensiones de tierra a las muy vastas posesiones de la corona española. Supuso la incorporación de sus habitantes nativos al mundo cristiano de Occidente. Más aún, la justificación del dominio de aquellas insospechadas tierras estuvo relacionada con la conversión de la fe católica de sus infieles moradores. De este modo, el propósito religioso de catequizar a los paganos legitimó la expansión jurisdiccional española. Sin embargo, la conquista espiritual no fue tarea sencilla para los misioneros, a quienes perturbaban las prácticas rituales que persistían entre los nativos. Estos últimos, a su vez, según testimonio de Diego Muñoz Camargo, que fue cronista de Tlaxcala, consideraban que los franciscanos, primeros misioneros en llegar al nuevo continente, eran, cita, hombres sin sentido, que no buscaban, cita, placer ni contento, sino tristeza y soledad. Dos mundos religiosos completamente distintos se enfrentaban. Por una parte, el cristiano occidental en su manifestación franciscano medieval, que propugnaba por la existencia de un solo y verdadero Dios, anhelaba asimismo una vida sencilla y sus propósitos religiosos estaban influidos por el milenarismo de Joaquín de Fiore, que aspiraba a la inmediata conversión de los naturales idólatras en vísperas de lo que consideraba las últimas horas del mundo. Por otra parte, las costumbres religiosas indígenas dirigidas a honrar a sus dioses tenían como fin primordial la restauración de la armonía en el cosmos, como dice López Osti. Había además entre los nahuas del altiplano central de México, que van a ser la comunidad a la que se va a abocar Fray Bernardino de Sahagún, un pensamiento metafísico que los hacía creer en Ometeo, deidad multipresente, mediante la cual se explicaba el principio dual como un todo generador y sostén universal de la vida. Ahora bien, el reconocimiento mutuo de estos actores y su interacción, según Francisco Morales, el padre Morales es un franciscano que ha sido provincial de la provincia del Santo Evangelio, es un gran estudioso de los franciscanos, de los archivos, ha ordenado escrupulosamente el archivo franciscano del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Bueno, pues se originó más bien, dice Morales, en las prácticas rituales y no tanto en el intercambio dialógico de sus doctrinas. Sí hubo un intercambio dialógico de las doctrinas, conocemos el libro de los coloquios atribuido a Fray Bernardino de Sahagún, de 1564 lo sacó el limpio, pero fue, según el padre Morales, sobre todo las prácticas rituales las que los pusieron en estrecho contacto. Fray Toribio de Benavente Motolinía, al referirse a los primeros años de la evangelización, relata que hacia 1528, en el 4º año de su llegada, con motivo de las fuertes lluvias que ese año cayeron en Texcoco, destrozando las casas y sembradíos de los indígenas, salieron estos, evidentemente impulsados por los frailes, cito, con una pobre cruz, y como hubiese muchos días que nunca cesaba de llover,
plugó a nuestro Señor por su clemencia que desde aquel día mismo cesaron las aguas. Añade el cronista que desde a poco tiempo comenzaron en Huejotzingo, hicieron muy ricas y galanas mangas de cruces y andas de oro y pluma, y luego por todas partes comenzaron a ataviar sus iglesias y hacer retablos y ornamentos y salir en procesiones, y los niños aprendiendo las danzas para regocijarlos más. La evangelización del Nuevo Mundo requirió, por tanto, de todos los esfuerzos posibles de comprensión y de la creatividad por parte de los frailes para articular una serie de estrategias que les permitieran llevar a cabo su programa de conversión. Algunos religiosos recurrieron, como ustedes seguramente saben, al lenguaje de la mímica para intentar explicar a los indígenas los conceptos básicos del bien que su religión profesaba en contraposición con el del mal. Y así señalaban al cielo, donde según los preceptos cristianos moraban el único y verdadero Dios, y a la tierra y sus capas más profundas, donde había fuego y culebras. Incluso, para intentar explicar los horrores del infierno, un fraile llegó a arrojar varios animales vivos en un recipiente hirviendo ante el expectante público. Otros misioneros recurrieron a las ancestrales formas de representación pictográfica indígena para difundir el nuevo credo. De este modo, mostraron a los nativos una serie de pinturas que aludían a distintos pasajes de la vida de Cristo y a escenas del triunfo de la fe y del paraíso. Las secuencias pictográficas se utilizaron asimismo para la elaboración de catecismos realizados por tlacuilos o pintores. Estos documentos, que algunos han llamado testerianos, se caracterizan por su naturaleza híbrida, pues el contenido católico se presenta mediante la aplicación de la técnica de escritura propia de los indígenas. Por otra parte, algunos frailes pusieron en escena obras teatrales alusivas a diferentes momentos de la historia cristiana con la esperanza de introducir a los nativos lo más sencillamente posible a esa nueva religión que deseaban implantar. También aprovecharon el gusto de los indígenas por la danza y el canto para honrar al Dios cristiano, generándose de este modo el tan peculiar sincretismo que todavía caracteriza al pueblo mexicano. Así, 2 o 3 años después de la conquista se representó en las casas franciscanas de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, y en Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo, el juicio final. No obstante, otros misioneros fueron más allá en su programa religioso y consideraron indispensable conocer la cultura y el pensamiento de los potenciales prosélitos, con el fin de que la conversión fuera más eficaz y se pudieran erradicar definitivamente las creencias y prácticas autóctonas. Para ello idearon diferentes métodos de acercamiento que les permitiera identificar las reminiscencias de sus milenarias creencias. Pero fue Fray Francisco de Bobadilla, a quien alude Gonzalo Fernández de Oviedo, el primero en llevar a cabo la indagación sistemática de una cultura indígena. Nos referimos a los nicaraos que radicaban en la villa de Granada de Nicaragua. Las entrevistas que entabló Bobadilla con sus informantes, elegidos entre los hombres de mayor edad, pertenecientes a la nobleza indígena, respecto a su antigua religión, a sus ceremonias y creencias a través de 3 intérpretes, pues desconocía la lengua indígena, fueron individuales y colectivas, y las repitió posteriormente con un grupo distinto para probar la veracidad de los datos. Sin embargo, el trabajo de acopio realizado por el fraile mercedario en 1528, a instancias del gobernador del lugar, Pedro Elías Dávila, y consignado por un escribano, no tuvo la relevancia de aquellos llevados a cabo por los frailes menores en México, ni llegó a influir en el que poco tiempo después ellos efectuarían, como lo asegura Bobó. Una vez realizadas sus pesquisas, Francisco de Bobadilla quemó los ídolos en solemne ceremonia y procedió a exponer a través de un intérprete los principios de la doctrina cristiana.
Al igual que Bobadilla, entre los pipil caraos y con similares propósitos religiosos, Fray Andrés de Olmos se internó en la milenaria cultura indígena de México. Revisó los registros pictográficos consignados en los códices e interrogó a los principales y ancianos sobre diferentes tópicos relacionados con su cosmovisión, pero a diferencia de aquel, preservó algunos textos de indiscutible valor literario, conocidos como Huehuetlatoli o palabra antigua en náhuatl, lengua que, al igual que el totonaco y el huasteco, llegó a dominar, como lo acreditan sus trabajos de codificación gramatical al respecto. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña digresión. Andrés de Olmos, natural de Burgos, va a llegar un año antes que Fray Bernardino de Sahagún a tierras mexicanas y va a ser el autor de la primera gramática de una lengua indígena del continente americano. Me refiero al arte de la lengua mexicana que se terminó los primeros días de enero de 1547. Ese arte que estaba muy fundamentada en las introducciones latinas de Nebrija. Las introducciones latinas de Nebrija no solamente se reeditan numerosas veces en España, sino que va a ser el libro de texto de los alumnos latinos, indígenas latinos, y va a ser el modelo que van a seguir algunos de los autores para hacer las gramáticas en lenguas indígenas. Pues bien, Andrés de Olmos va a ser el primer autor de una gramática en lengua indígena que se termina, como les acabo de decir, en 1547 y que es anterior a la primera gramática de la lengua francesa. ¿Sí? La primera gramática de la lengua francesa es posterior, unos años nada más, 1554. ¿Sí? Entonces aquí tenemos verdaderamente un dato de relevancia. Fray Andrés de Olmos no solamente va a estudiar la lengua mexicana, Fray Andrés de Olmos va a saber y va a hacer un arte y vocabulario de la lengua totonaca y huasteca. Estas dos obras no se conocen. El arte de la lengua mexicana durante mucho tiempo corrió manuscrita por la provincia del Santo Evangelio, no fue publicada sino hasta el siglo XIX. De ahí la importancia de Fray Andrés de Olmos y sobre todo como antecedente inmediato de Fray Bernardino de Sahagún, autor que vamos a ver ahorita, porque él comienza a recopilar de labios de los indígenas más acreditados, de los huehues y de los tlamatinimes, es decir, de los sabios, todas las cosas de la Nueva España. Ahorita lo vamos a ver. Pues bien, situado, dice Baudot, por la circunstancia, hablando de Andrés de Olmos, a la cabeza de las primeras investigaciones etnográficas sistemáticas emprendidas en Nueva España, debía proporcionar un modelo y un ejemplo que sus correligionarios dedicados más tarde a las mismas tareas se habían de apresurar a seguir. A pesar de la indudable importancia que supusieron los esfuerzos de aproximación al mundo indígena, bueno, aquí ya se los voy a contar un poquito más. No fue sino con Fray Bernardino de Sahagún, fraile leonés, que nace en 1499 en Tierra de Campos, llega a México en 1529 con la abarcada de Fray Antonio de Ciudad Rodrigo y que va a estar durante 61 años, no regresa nunca más, no va a ser como el caso de Fray Antonio de Ciudad Rodrigo y como el caso de otros frailes, como fraile Subardián Navarro que regresa a España, o el mismo Mendieta que regresa a España. Fray Bernardino de Sahagún viene a México y no vuelve a regresar y muere aquí. Es enterrado, pues una vez me adelanto, es enterrado al lado de la iglesia, en el convento de San Francisco el Grande, donde va a realizar una de las partes más importantes de su historia general. Ahí, junto con otro grande, Fray Alonso de Molina,
quedan sus restos al lado de lo que ahora es la Torre Latinoamericana. Triste destino, ¿no? Digo, bueno, entonces tenemos que en este contexto de evangelización hay distintas estrategias, unas más sencillas, como mostrar pues, ciertos lienzos con historias de la vida de Cristo, etcétera, o meterse de lleno en lo que es el otro. Por eso, hace 3 años, la UNESCO nombró a la obra de Fray Bernardino de Sahagún como memoria del mundo, por considerar que la obra de Sahagún no tiene para ninguno, en ningún sentido ni en ninguna latitud. Hay quienes han hablado de Heródoto, hay quienes han hablado de otros grandes investigadores, pero ninguno llegó a tener esta amplitud, como lo vamos a ir viendo, de concebir de manera enciclopédica el universo de los nahuas del altiplano central. Bueno, llega Sahagún a Veracruz en 1529 e inmediatamente comienza su labor pastoral en el centro de lo que es, es Puebla, Huejotzingo, Cholula, Talmanalco. ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, las referencias biográficas que tenemos de Sahagún las sabemos por Mendieta, que fue el cronista de la Orden Franciscana, pero sobre todo las sabemos porque Sahagún introdujo en la historia general, en diferentes partes de su historia general, una serie de pasajes de su vida, y no solamente de pasajes de su vida, sino de lo que fue la realización de su obra, qué método utilizó, quiénes fueron sus colaboradores, en qué lo ayudaron. Da la lista de quiénes fueron los tlacuilos, los escribanos, más bien, porque los tlacuilos, ahorita vamos a ver que uno fue Agustín de la Fuente, el que hizo la mayor parte de las pinturas del códice, de las láminas del códice florentino. Pero bueno, es un detalle y es una honestidad académica con la que procede Sahagún en todo momento, diciendo quiénes son las personas que van a formar parte de su equipo de acopio de información. Bueno, entonces, llega Sahagún primero que nada al centro de la ciudad de lo que es México, va a Huejotzingo, que es un convento muy temprano de los franciscanos, ¿verdad? Ahí no sé si han ido a Huejotzingo, ahí aparecen los 12 frailes en un fresco, donde está por supuesto Motolinía, Rivas, Bustamante, etcétera, pues ahí estuvo, y después llega en 1536 a la apertura del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Ahora sí ya vamos a empezar un poquito a mover las... Ese es una lámina sacada de Antonio García Cubas, de donde estaba el convento de Santa Cruz de Tlatelolco. Entonces, el 6 de enero de 1536 comienza formalmente la actividad en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. En ese colegio van a dar cátedra ilustrísimos profesores europeos, franceses y españoles, como Arnaldo Basacio, Juan de Gaona, que va a ser un gran teólogo, el mismo Olmos va a dar clase de gramática, Fray Bernardino de Sahagún y Fray Alonso de Molina. En este colegio, donde estuvieron la nobleza indígena en su primer momento, porque ya después con las pestes, hay una peste
de tifus en 1546 que asola la población, y hacia 1576 cuando Fray Bernardino ya está sacando ahora sí que en limpio la última parte de su gran historia general. Pues bien, en la primera parte sí son los hijos de los nobles indígenas quienes van a concurrir a este lugar que se ha calificado como el scriptorium, que era una especie de scriptorium, no nada más era un colegio de altos estudios que reunía tanto los saberes del calmeca prehispánico como de las, ¿cómo se llama?, de lo más granado del Renacimiento, del saber de las artes liberales, del trivium y quadrivium, ¿verdad? Que sabemos que desde el medioevo existían en los centros mayores de estudios europeos. Pues junto con el trivium y el quadrivium se enseñaba también música, se enseñaba teología y se enseñaban también los saberes propios de los indígenas. Entonces, Fray Bernardino de Sahagún va a dar clase de gramática, es decir, que va a dar clase de latinidad, porque lo que se enseñaba era latín, no se enseñaba el español gramaticalmente hablando. Ya sabemos que la gramática latina de Nebrija es la que se va a estar reeditando desde 1481 constantemente, primero en una versión en latín, luego en una versión bilingüe. Pero la gramática castellana de 1492 solamente se reedita una sola vez, ¿sí? Y es hasta el siglo XIX, no es sino hasta el siglo XVIII cuando se vuelve a reeditar. La lengua latina era la que se enseñaba la gramática de la lengua latina, pero no se enseñaba la gramática del español. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Por qué nos interesa este lugar? Porque en este lugar, o sea, Sahagún va a estar yendo a Tlatelolco, de Tlatelolco a Tepepulco, en el sureste del estado de Hidalgo, regresa a Tlatelolco, va a San Francisco el Grande, regresa a Tlatelolco y regresa a San Francisco el Grande para morir. O sea, Tlatelolco va a ser un lugar muy importante como centro de operaciones de sus dos magnos complejos enciclopédicos. ¿Cuáles son esos dos magnos complejos enciclopédicos? No nada más va a ser la historia general de las cosas de Nueva España, que le había puesto historia universal de las cosas de Nueva España, sino que también va a ser un complejo de obras doctrinales muy peculiares que están ahí para que sean estudiadas. Poco se ha estudiado, estamos hablando del Evangeliario, que se ha atribuido a Sahagún, y no sabemos muy bien si es Sahagún o no. Pero entonces, a la par de que comienza Fray Bernardino, ahorita vamos a hablar de cómo empieza Fray Bernardino de Sahagún a copiar la información, va haciendo a la par una serie de obras doctrinales. La primera de ellas tiene lugar en 1540, que es el sermonario en lengua mexicana. Y ese sermonario en lengua mexicana actualmente se encuentra en la Biblioteca de Chicago, ¿sí? Y una copia que hizo en limpio se encuentra posterior, porque Sahagún va a ser perfeccionista. Eso es algo muy importante para poder entender su producción, tanto doctrinal como podríamos llamar antropológica lingüística. Ahorita vamos a ver por qué antropológica lingüística, porque va a ser verdaderamente un interés lingüístico el que va a mover su producción. La pregunta que habría que hacerse para ya después centrarnos en la historia general es cómo procede Sahagún en el complejo enciclopédico doctrinal. ¿Va a ser una mera copia de las obras sagradas de Occidente? ¿Va a ser una mera copia, o sea, va a ser un traslado en náhuatl de las obras en latín, de las obras en hebreo, o va a ser una reinterpretación, va a ser una adaptación al pensamiento, a esa cosmovisión en la que ya está él inmerso? Hay un trabajo muy interesante por hacer, porque mientras Fray Bernardino de Sahagún hacía sermones, bueno, los sermones hicieron todos estos frailes que les he comentado, ¿no? Sermones hizo otro más que fue muy enemigo acérrimo de Sahagún, el padre Escalona, pero dicen
quienes han hecho una primera cala, específicamente Jesús Bustamante, que mientras Escalona verdaderamente tradujo sermones, evangeliarios, leccionarios, en fin, todas estas obras doctrinales al náhuatl de manera puntual, lo que hizo Sahagún fue crear una serie de estrategias discursivas y lingüísticas para llegar al ánimo de ese converso que pretendía evangelizar. Dos cosas son muy importantes. Las dos lenguas, así les decían a los frailes que conocían bien su lengua, las dos lenguas más importantes del colegio de Tlatelolco fueron Fray Alonso de Molina y Fray Bernardino de Sahagún. Coincidieron, fueron amigos, firmaron obras juntos. Sahagún firmó, cuando fue guardián del convento de Tlatelolco, para que le imprimieran el vocabulario de Molina. Pero mientras Fray Alonso de Molina tuvo la inmensa fortuna de estar permanentemente publicando, ¿sí? Porque publicaron el vocabulario en lengua mexicana en 1555, luego el vocabulario en lengua mexicana y castellana y mexicana en 1571. O sea, constantemente lo estuvieron publicando. A Fray Bernardino de Sahagún solamente le publicaron una obra cuando tenía 84 años, que fue la Salmodia Cristiana, ¿sí? Entonces, dos fueron los grandes lenguas, porque conocieron la lengua, porque hicieron vocabularios, porque hicieron gramáticas. Molina hizo una gramática, Sahagún hizo una gramática que está perdida, pero él mismo dice que estuvo haciendo una gramática. Y bueno, vamos a ver lo que implica realizar obras como el sermonario, no solamente como un mero traslado, sino instrumentando y articulando una serie de estrategias para lograr llegar al corazón y al ánimo de esos nuevos prosélitos. Por ejemplo, él se dio cuenta que los Huehuetlactoli, ahorita nuestras compañeras nos van a leer los Huehuetlactoli, que son manifestaciones de la antigua palabra, bueno, pues tenían un discurso muy peculiar, con una especie como de yuxtaposición, con palabras como eres tú, hija, quetzal, como palomita, como quetzal, como pluma. Todas estas palabras, todos estos giros, él los va a trasladar a sus sermones. Entonces es una manera de que el indígena encuentre de alguna manera cercano esa expresión a su cosmovisión. Bueno, entonces, lo que quiero que quede claro es que mientras hace la historia general, mientras comienza él a copiar la información de esta historia general, también va haciendo trabajos de índole doctrinario, porque tenía que hacer trabajo de prédica, ¿sí? Y con este enorme caudal, o sea, esto es algo interesantísimo, porque no nada más es la traducción, sino es de la adaptación de la expresión del otro en su lengua para poder lograr un medio más eficaz de conversión, ¿sí? Bueno, entonces, en 1546 está Fray Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, y en 1546 hay una gran peste de tifus. Entonces, en 1546 esta peste cobra muchísimas vidas y los indígenas oraban a Tezcatlipoca. Vamos a ver uno de los Huehuetlactoli, le vamos a pedir el Huehuetlactoli. Sí. Si quieres, bueno, no sé si quieres, pero mejor con micrófono, vete a leerlo. Sí. Capítulo 1. Del lenguaje y afectos que usaban cuando oraban al principal Dios, llamado Tezcatlipoca o Titlacahua o Yautla, en tiempo de pestilencia, para que se la quitase. Es oración de los sacerdotes, en la cual le confiesan por Todopoderoso, no visible ni palpable,
usan de muy hermosas metáforas y maneras de hablar. Oh valeroso Señor nuestro, debajo de cuyas alas nos amparamos y defendemos y hallamos abrigo. Tú eres invisible y no palpable, bien así como la noche y el aire. Oh, que yo, bajo y de poco valor, me atrevo a aparecer delante de vuestra majestad. Vengo a hablar como rústico y tartamudo. Será la manera de mi hablar como quien va saltando camellones o andando de lado, lo cual es cosa muy fea, por lo cual temo de provocar vuestra ira contra mí, y en lugar de aplacaros, temo de indignaros. Pero vuestra majestad hará lo que fuese servido de mi persona. Oh Señor, que habéis tenido por bien de desampararnos en estos días, conforme al consejo que vos tenéis, así en el cielo como en el infierno. Hay dolor, que la ira y indignación de vuestra majestad ha descendido en estos días sobre nosotros, porque las aflicciones grandes y muchas de vuestra indignación nos han anegado y sumido, bien así como piedras y lanzas y saetas que han descendido sobre los tristes que vivimos en este mundo. Y esto es la gran pestilencia con que somos afligidos y casi destruidos. Oh, Señor valeroso y todopoderoso, hay dolor que ya la gente popular se va acabando y consumiendo. Gran destrucción y gran estrago hace ya la pestilencia en toda la gente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Es interesante, ¿no? Porque es el todopoderoso invisible. O sea, pues es el Dios cristiano, ¿no? Un poco. Pero además, lo interesante es que esta Tezcatlipoca, que va a ser el más importante Dios, tiene alrededor como de 10 significantes. Es llamado Necoyao, Titlacahuan, Teimatini, Moyocoyani, el que hace todo, Yohualquejeca, Noche Viento. ¿Y por qué tiene tantos significantes? ¿Por qué tiene tantas formas de ser aludido? Por la importancia que reviste. Vamos a escuchar otro Huehuetlatoli del libro sexto que recopila Sahagún en 1546. Sí. Capítulo 19. Quien acabando el padre de exhortar a la hija, luego delante de él toma la madre la mano, y con muy amorosas palabras la dice que tenga en mucho lo que su padre le ha dicho, y lo guarda en su corazón como cosa muy preciosa. Y luego comienza ella a disciplinarla de los atavíos que ha de usar y de cómo ha de hablar y dar y andar, y que no cure de saber vidas ajenas, y el mal que de otros oyere nunca lo diga. Mas aprovecharían estas dos pláticas dichas en el púlpito por el lenguaje y estilo que están mutatis mutandis, que muchos sermones a los mozos y mozas. Hija mía, muy amada, muy querida Palomita, ya has oído y notado las palabras de tu Señor Padre. Has oído las palabras preciosas y que raramente se dicen y se oyen, las cuales han procedido de las entrañas y corazón en que estaban atesoradas. Y tu muy amado Padre bien sabe que eres su hija, engendrada de él, eres su sangre y su carne, y sabe Dios nuestro Señor que es así, aunque eres mujer, imagen de tu Padre. ¿Qué más te puedo decir, hija mía, de lo que está dicho? ¿Qué más puedes oír de lo que ha oído de tu Señor y Padre, el cual te ha dicho copiosamente lo que te cumple hacer y guardar? Ni ninguna cosa ha quedado de lo que te cumple que no la haya tocado. Pero por hacer lo que soy obligada para contigo, quiero te decir algunas pocas palabras. Lo primero es que te encargo mucho que guardes y que no olvides lo que tu Señor y Padre ya dijo, porque son todas cosas muy preciosas. Porque las personas de manera común raramente publican tales cosas y que son palabras de señores y principales y sabios, preciosas, como piedras preciosas muy bien labradas. Mira que las tomes y las guardes en tu corazón y las escribas en tus entrañas. Si Dios te diere vida, con aquellas mismas palabras has de doctrinar a tus hijos e hijas, y si Dios te los dijo. Lo segundo, lo que te quiero decir es que mires que te amo mucho, que eres mi querida hija. Acuérdate que te truje en mi vientre 9 meses, y desde que naciste criaste en mis brazos. Yo te ponía en la cuna, de ahí en mi regazo, y con mi leche te crié. Eso te digo porque sepas que yo y tu Padre somos los que te engendramos, madre y padre, y ahora te hablamos doctrinándote. Mira que tomes nuestras palabras y las guardes en tu pecho.
Mira que tus vestidos sean honestos y como conviene. Mira que no te atavíes con cosas curiosas y muy labradas, porque esto significa fantasía, y poco seso y locura. Tampoco es menester que tus atavíos sean muy viles, o sucios, o rotos, como son los de la gente baja, porque estos atavíos son señal de gente vil y de quien se hace burla. Tus vestidos sean honestos y limpios, de manera que ni parezcas fantástica ni vil. Y cuando hablares, no te apresurarás en el hablar, no con desasosiego, sino poco a poco y asosegadamente. Cuando hablares, no alzarás la voz ni hablarás muy bajo, sino con mediano sonido. No adelgazarás mucho tu voz cuando hablares o cuando saludares, ni hablarás por las narices, sino que tu palabra sea honesta y de buen sonido, y la voz mediana. No seas curiosa en tus palabras. Mira, hija, que en el andar has de ser honesta. No andes con apresuramiento ni con demasiado espacio, porque es señal de pompa andar despacio, y el andar deprisa tiene resabido de desasosiego, y poco asiento. Andando llevarás un medio, que ni andes muy deprisa ni muy despacio, y cuando fuera necesario andar deprisa, hacerlo así. Por esto tienes discreción. Para cuando fuere menester saltar al arroyo, saltarás honestamente, de manera que ni parezcas pesada y torpe ni liviana. Cuando fueres por la calle o por el camino, no lleves inclinada mucho la cabeza o encorvado el cuerpo, ni tampoco vayas muy levantada la cabeza y muy erguida, porque es señal de mala crianza. Irás derecha y la cabeza poco inclinada. No lleves la boca cubierta o la cara con vergüenza. No vayas mirando a manera descebajosa. No hagas con los pies meneo de fantasía por el camino. Anda con asiego y con honestidad por la calle. Lo otro que debes notar, hija mía, es que cuando fueres por la calle no vayas mirando a caña cuya, ni volviendo la cabeza a mirar una parte y a otra, ni irás mirando al cielo, ni tampoco irás mirando a la tierra. A los que te pares, no los mires con ojos de persona enojada, ni hagas semblante de persona enojada. Mira a todos con cara serena, haciendo esto no darás a nadie ocasión de enojarse contra ti. Muestra tu cara y tu disposición como conviene, y de la manera que conviene, de manera que ni lleves el semblante como enojado, ni tampoco como risueño. Mira también, hija, que no te des nada por las palabras que oyeres yendo por el camino, ni hagas cuenta de ellas. Digan lo que dijeron los que van o vienen, no cures de responder ni cures de hablar, mas hace como que no lo oyeres ni lo entiendes, porque haciendo de esta manera nadie podrá decir con verdad, dijiste tal o tal cosa. Muchas gracias a ambas. Bueno, pues en 1546 Sahagún recoge estos Huehuetlatóli que van a formar parte después, muchos años después, del libro sexto de su gran historia general, pero los recoge en lengua mexicana. Esto que nosotros acabamos de escuchar fue traducido por Sahagún en 1575-77, ¿sí? Entonces, en 1546, Fray Bernardino ya tenía un primer libro que en ese momento no pensó que iba a formar parte de su historia, ni mucho menos, y en 1554, de 53 a 55, de 53 a 55, empieza a recoger los testimonios de la conquista de México, lo que va a constituir posteriormente el libro 12. Antes de irse, todo esto antes de irse, a su trabajo de campo ya en forma por una orden de su provincial, Fray Francisco Doral, que también era un muy buen hablante de lengua popoloca y mexicana, pues él le manda por decreto de la orden que comience a hacer su investigación sobre las antiguallas mexicanas, las antiguallas y la cultura mexicana. Entonces, hacia 1558, Fray Bernardino de Sahagún se va a Tepeapulco, donde había estado Fray Andrés de Olmos antes. No sé si conozcan el convento de San Francisco de Tepeapulco, es un convento muy sencillo, pero muy temprano, de 1531, y ahí estuvo Fray Andrés de Olmos primero recogiendo también los Huehuetlatóli. Habíamos visto que él fue el primero en hacerlo, ¿no? Estando Sahagún, si podemos, estando Sahagún en Tepeapulco, le pide a don Diego de Mendoza Taltensi que le ayude a recopilar una serie de información que tiene para indagar en el pasado mexica. Miren, Tepeapulco es una región muy complicada, era una región más bien muy complicada, porque según Nicholson, que es el que más ha trabajado eso y que fue uno de los que editaron los primeros memoriales, ahí concurrían chichimecas, otomíes y nahuas, ¿sí?
¿sí? O sea, era una población muy complicada, llegaron los españoles y bueno, pues ya era otro grupo humano distinto, ¿no? Entonces va a Tepeapulco y es en ese lugar donde empieza ya de manera sistemática el acopio de las cosas divinas, humanas y naturales. Así, divinas, humanas y naturales. Les he traído aquí un ejemplo de los primeros memoriales que corresponden a su estancia en Tepeapulco. En Tepeapulco él elabora, bueno, para su investigación de la historia general en completo, en términos generales, elabora una minuta en castellano. Y esa minuta en castellano ha sido reconstruida por Alfredo López Austin y trataba sobre eso, sobre las cosas divinas, humanas y naturales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque va a seguir de cerca las grandes enciclopedias antiguas y medievales, ¿sí? Con esto le está dando al indígena el estatus de las grandes culturas y está recopilando la información en la lengua de noche, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues aquí tenemos a dos señores, creo que es Chimalpopoca, ¿no? El primero, Chimalpopoca, y Izcoaxi, el segundo, y están sentados en sus ispales. Entonces, lo primero que hicieron los huehues comandados por Diego de Mendoza fue darle a Fray Bernardino de Sahagún las pinturas, que esa era su forma de escribir. Recuerden que el alfabeto latino lo trajeron los españoles y pues es con Fray Pedro de Gante, sí, con Fray Pedro de Gante, y en los anales de México, cuando comienza a escribirse con alfabeto latino, estamos hablando de 1528, muy pronto realmente. Entonces, pues ya tenemos aquí dos códigos diferentes para aprender esa información que quiere Fray Bernardino de Sahagún. Miren, en estos primeros memoriales que sacó, ahí puse la referencia, la Universidad de Oklahoma. Es una edición muy bonita, está traducida por Thelma Sullivan del náhuatl al español. No hemos hecho lo propio del náhuatl al inglés, no hemos hecho lo propio al español, o sea, está en náhuatl y en inglés, qué pena, ¿no? Entonces, pero un libro es la traducción y otro conserva estas pinturas que están, ahorita se empieza a complicar más la cosa, la construcción de la historia general. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, acá ya está más elaborado, aquí es las fiestas, me parece que está la Cachipehualisli por ahí, o sea, el desollamiento de hombres, eso quiere decir la Cachipehualisli, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, bueno, hay una narrativa más elaborada, ¿no? Hay láminas en las que nada más hay iluminación, hay láminas así, solamente láminas, hay láminas con unas cuantas glosas, hay láminas con un desarrollo narrativo mayor, y esto corresponde a los primeros memoriales. Pero Fray Bernardino de Sahagún termina su estancia y él mismo lo dice. Acá ven los primeros memoriales, el 25 de septiembre, aparece la fecha en una glosa ahí, el 25 de septiembre de 1560. Se va a Tlatelolco. Hay quienes dicen que en 60 ya estaba en Tlatelolco, otros que en 61, y si pasamos la siguiente, ¿qué sucede? Pues sucede que no se queda contento con lo que encontró en Tepeapulco y dice, yo voy a volver a preguntar de nuevo y voy a hacer lo que sea otro sedazo de mi información para hacerlo más amplio, para ver si es cierto lo que me dijeron, en fin. Miren, a mí me llama mucho la atención, quizá porque somos lingüistas, ¿verdad, doctor? Esta lámina. Quiero nada más leerles lo que dice Jesús Bustamante, porque Jesús Bustamante dice que el pivote de toda la historia general es lingüístico. Fíjense, Sahagún, en esta obra, estoy hablando de toda la historia general, de todos los manuscritos, desde los primeros memoriales que acabamos de ver hasta ahorita vamos a ver los últimos, tiene una preocupación inicial
las palabras, el léxico, la definición de sus significados y la especificación de sus usos especiales, las bases de un calepino. Precisamente de esta preocupación central derivan dos características importantísimas. Bueno, ahorita vamos a hablar de esto. Miren, en la parte del centro está lo que recogió de los sabios en África, ¿sí? Luego tenemos que la parte, ¿qué sería de ustedes? Izquierda sería la parte en español, ¿sí? Y en esta otra parte, que sería la derecha de ustedes, aparecen trasladados los dígitos que aparecen en la parte central. Es información gramatical, donde ese sí sujeto, digo, pues si es nombre, si es verbo, si está en presente, si está en pasado, ¿sí? Él quería presentar, y así lo dice Sahagún en un apartado, toda su obra de esta manera. No lo llegó a hacer. Solamente tenemos alrededor de 18 folios de los muchísimos folios así. Pero fíjense nada más, podemos pasar otra, es igual, es otro folio. Ahí tenemos arriba el sello del Real Palacio. Miren, estos documentos se conocen como los segundos memoriales. Si en Tepepulco hizo los primeros memoriales, en Tlatelolco hizo los segundos memoriales. Y en los segundos memoriales ya hizo el primer libro, la traducción del primer libro de los dioses en español. Pero fue lo único que hizo en español, ¿sí? En 1561, el primer libro de los dioses. Y comenzó con este trabajo que no terminó porque se fue a San Francisco el Grande. Y en San Francisco el Grande empezó un traslado y ya la reestructuración y la conformación en capítulos y párrafos de lo que va a ser la historia general. Regresa a Santa Cruz, vamos a poner ya, yo creo que sí. Sí, está bien. Regresa a Santa Cruz de Tlatelolco en 1569, pero el pobre le empieza a ir muy mal. Alonso de Escalona, que era el provincial, que no lo quería nada, pues, sí las envidias, ¿no? Porque nada más la obra que estaba aventándose, lo que hizo fue ya no darle apoyo, porque pues eran muchos tomines, ¿no? Lo que decía que eran muchos tomines. Entonces, bueno, dispersaron sus escritos, etcétera, etcétera. El pobre Sahagún le escribía a Juan de Obando, presidente del Consejo de Indias, le escribía al propio Felipe II, le decía lo que estaba haciendo, su historia universal de las cosas de Nueva España, y miren no sé qué, y un compendio, y un, bueno, total, que ya para no hacerles el cuento largo, en 1575 llega una persona que va a ser muy favorable a él, y le dice, mira, te vamos a pagar lo que tengas que hacer, y haz el traslado que tengas que hacer para ya mandarlo a Europa. Y comienza a hacer el Códice Florentino, que es la única versión bilingüe y completa de la historia general de las cosas de Nueva España. O sea, que la historia general de las cosas de Nueva España empieza con los primeros memoriales, nombre que le dio Francisco del Paso y Troncoso. Francisco del Paso y Troncoso en 1906 estuvo en Europa y sacó un sinfín de documentos, era un bibliógrafo interesante, o sea, que estaba interesado en todo. Y él le llamó primeros memoriales, segundos memoriales, memoriales con escolios, ¿sí? Y llegamos aquí a una lámina. Fíjense, esto es muy interesante para los que saben de iconografía y demás. Si ustedes ven, son láminas de dioses. Estos son el folio número 1 del libro número 1 de los dioses. Si ustedes se dan cuenta, son representaciones más occidentalizadas. Ya los lacuilos no eran los mismos que los de 1558 en Tepepulco. Ya los lacuilos eran otra generación, ¿sí? Y por tanto vamos a ver en el Códice Florentino pues algunas de estas láminas que ya son más occidentalizadas. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Fíjense, ya estamos aquí propiamente con el Códice Florentino. Tenemos
el apartado en español, o sea que en 1575 ya Fray Bernardino de Sahagún traduce la versión náhuatl que le habían ido dando por posterior y que había ido ampliándose consecutivamente, ¿ok? Ustedes me pueden decir, ¿y es una traducción literal? No es una traducción literal, es una traducción parafrástica, y he aquí lo más interesante. Una alumna que viene de la Universidad de Bonn llegó hace 2 semanas a verme y me dice, es que no sabía Sahagún náhuatl porque no tradujo exactamente. Digo, claro que sabía náhuatl, ¿y de qué manera? Lo interesante de esa columna en español es que él está recreando desde la perspectiva de un humanista franciscano la cultura del otro, que en muchos aspectos llegó a admirar y llegó a alabar, y en otros, como los ritos, sacrificios y todo eso, llegó a condenar. Por supuesto, era un franciscano que tenía una misión muy específica, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado el acopio náhuatl, ya ampliado, muy ampliado, ya estructurado. Si vemos, hay estos elementos ornamentales, geométricos, alrededor de 600 a lo largo de lo que fueron 400 volúmenes primero, y ahorita el Archivo General de la Nación, en 1979, sacó 3 volúmenes, muy buena edición. Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos la lámina, esto es lo más completo que se tiene. Pasamos, si quiere, esta. Aquí tenemos, bueno, el arte adivinatorio. Generalmente, si se dan cuenta, las láminas están en la parte castellana. Entonces, la parte náhuatl resulta siempre más extensa que la parte castellana, ¿ok? Y así va siendo a lo largo de... entonces, ahora ya tenemos lo que son el libro primero de los dioses, el 2 de las fiestas, el 3 del origen de los dioses, el 4 del arte adivinatorio o Tonalama, el 5 de las adivinanzas, el 6 que recupera lo que las compañeras nos hicieron favor de leer de 1546, el 7 que es lo que es la filosofía natural, lo que son los astros, la luna, las estrellas, el conejito que se ve en la luna y demás, ¿no? Tecusisteca Titanahuatzin, esta parte tan bonita de la leyenda de que se lanzan las llamas. ¿Se acuerdan de esa leyenda, no? Esa parte bueno, ahí aparece. El 8 es un libro hermosísimo, porque es el libro de los señores, es el libro de lo que comían, es el libro de lo que vestían. En el 9 está lo que hacían los oficiales, los plateros, etc. El 10 es de las medicinas, de las medicinas, pero también de dónde proceden ciertos pueblos como los chichimecas. Ese es el menos logrado, como que es una miscelánea. El 11 es fauna y flora, colores, ¿sí? O sea, lo que se utilizaba para los códices y demás. Y el número 12, ese que había recogido en 1553-55 de la conquista. Ahí ya quedó todo integrado en este códice florentino que el padre Sequera se lleva a Europa y que termina, no se sabe muy bien por qué, en una biblioteca de Florencia, y que sigue en la biblioteca de Florencia. Hay se dicen varias cosas. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Aquí vemos una chicomecoatl. Fíjense, aquí esta chicomecoatl, de plano que es la chicomecoatl de los primeros memoriales. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esta es una chicomecoatl como más indígena, ¿no? En su representación. Fíjense nada más, ya para terminar. Aquí tenemos, muy bien, ya hemos visto por qué las voces indígenas en la historia general. Porque finalmente, sin sus tlamatinimes, sin los señores a los que les preguntan, pues no hubiera podido Fray Bernardino de Sahagún hacer su historia. Él da una explicación pormenorizada y identifica claramente quiénes fueron los médicos, qué alumnos lo ayudaron, etcétera, etcétera. Pero aquí ahora yo me quiero referir muy, muy brevemente a
cómo interpretó Sahagún ese universo indígena, qué estrategias lingüísticas utilizó para acercar a sus compañeros de orden a quien iba dirigido el apartado en español a ese mundo. Entonces ahí tenemos una oración copulativa. Chicomecoatl es otra diosa Ceres, ¿sí? Era la única manera de explicar quién era la diosa de los mantenimientos. Si quieren podemos pasar a la siguiente. El verbo parece, esta ave de rapiña que me parece es lejón de España, llámase Cunicli y por otro nombre Cachichín, ¿no? Además la cantidad de sinónimos que va dando de un mismo objeto, sí. Bueno, ustedes seguramente conocen la historia general. Hay varias ediciones, desde la de Bustamante, que fue en el siglo del libro 12, que han dicho que tiene muchísimos errores, ahora que sabemos de gnóstica, indicación de textos y todo eso, pues esos libros los habíamos grabado. Y esta es un folio, una sola página del padre Garibay. Esta está sacada, fíjense bien, no del Códice Florentino, sino del Códice de Tolosa. Cuando el padre Sequera, y ya voy a acabar, cuando el padre Sequera se va a España, saca una copia de la parte castellana, porque dice, ¿qué les va a importar a ellos el náhuatl, no? O sea, en Europa el náhuatl, ¿no? Entonces saca y se va a Tolosa. Y lo que hace el padre Ángel María Garibay es usar la copia de Tolosa para su historia general, para la edición que hace de la historia general. Ya, finalmente con eso termino. López Austin y García Quintana en 2002 hicieron una versión paleográfica de la del Códice Florentino, ¿sí? O sea, no lo hicieron de la del Códice de Tolosa, sino directamente del Códice Florentino. Y bueno, ya no los quiero cansar más. Esto es un poco, pues brevemente, una reconstrucción de la historia general de las cosas de Nueva España, donde ustedes pueden ver, bueno, la participación de los tlacuilos, el tlacuilo Agustín de la Fuente, que se tiene completamente identificado. Son 1800 y tantas láminas las que ilustran los 12 libros del Códice Florentino, la mayor parte de ellas pintadas, ¿sí? Coloreadas, pero hay otras que están en blanco y negro. Y bueno, pues sus alumnos, Antonio Valeriano, al que le imputan la Ednica Mopoa, Martín Jacobita, que fue un indígena que llegó a ser rector del Colegio de Santa Cruz, Bejerano también, de grado, todos ellos participaron con Fray Bernardino de Sahagún en esta gran empresa. Muchas gracias.